Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien. Listos para continuar. Y volvamos justo al lugar donde lo dejamos en nuestra última lección. Eso estaría en el capítulo 9 de los Hechos. Hablamos sobre la conversión de Saulo de Tarso, un judío religioso, un fanático, un celote. Pero vimos cómo la gracia de Dios lo detuvo en seco, lo salvó porque no tenía ningún mérito. Eso es la gracia. Pero, ¿cuánto sabe Saulo en el camino a Damasco que Cristo murió por sus pecados y que había resucitado? No. ¿Estás entendiendo la idea? No. Esa aún no es la base. Él solo ha reconocido quién era realmente Jesús. Pero está bien, volvamos a donde lo dejamos, donde Dios está tratando. Con Ananías en el capítulo 9, versículo 10, y había un cierto discípulo o un creyente en Damasco llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él dijo, aquí estoy, Señor. Versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta, en la casa de Judas hay uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él está orando. En otras palabras, ahora está en comunicación directa con el Señor mismo. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos sobre este hombre cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los sumos sacerdotes para atar a todos los que invocan tu nombre. Ahora vayamos al capítulo 22 un momento y veamos qué tipo de hombre era realmente este Ananías. Hechos capítulo 22. Y aquí está Saulo ahora escribiendo, o hablando en primera persona, muchos años después de la experiencia en Damasco, y está relatando esta conversión a la multitud de judíos. Él lo está diciendo en primera persona. Ahora baja al versículo 11, y Saulo dice, y cuando no podía ver por la gloria de aquella luz, siendo llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Y ahora mira el versículo 12. Y uno, Ananías, el que estamos hablando ahora en el capítulo 9, y uno, Ananías, un hombre devoto, según ¿ves eso? ¿Y qué es Ananías? Él es un judío creyente, pero sigue la ley. Nadie ha dicho a Ananías todavía, no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Nadie le ha dicho a estos creyentes judíos que dejen la adoración en el templo, que paren con el legalismo. Han mantenido su judaísmo, pero también han reconocido que Jesús era el Cristo. ¿Ves la diferencia? Y en eso, por supuesto, es lo que llamamos el Evangelio del Reino, que Cristo era el Rey de Israel. Él estaba listo para darles el reino, pero tenían que arrepentirse, ser bautizados en agua para estar listos para ese reino. Y así Ananías es uno de estos. Y por supuesto, él es a quien Saulo estaba persiguiendo, y otros como él. Ahora, si quieres pasar unas páginas más, ve al capítulo 26. Y de nuevo Saulo está repasando en primera persona todo esto. Y luego llegas al versículo 9 de Hechos 26. Yo realmente pensaba que debía hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. ¿Ves eso? Quiero decir, nunca lo superó. Nunca lo superó. Pero sin embargo, tenía que reconocer que esto era lo que tenía que pasar antes de que Dios pudiera usarlo.
¿Está bien? Y así él dijo, pensé en hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús en Nazaret. Versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Y muchos, los santos, estos creyentes judíos, yo los perseguí. Mira, él se hace responsable de eso él mismo, así que tenía que ser una persona bastante importante en el judaísmo para tener ese tipo de autoridad. Muchos de los santos lo hicieron, me encerraron en prisión, habiendo recibido autoridad, los sumos sacerdotes. Y cuando los llevaron a muerte, de hecho mataron a esos creyentes judíos por ser herejes, eran el desecho del judaísmo, y los mataron, y Pablo se hace responsable de eso. Ahora señalé, creo, en las pistas que mantienen este tipo de autoridad, que pudieran mantener su templo en funcionamiento. De hecho, estaba leyendo un libro hace apenas unas semanas, donde cada judío en la dispersión enviaría sumas de dinero bastante considerables de vuelta al templo. Los romanos nunca interrumpieron nada de eso. Los romanos en realidad garantizaban la entrega segura de estas ofrendas de estos judíos que regresaban al templo en Jerusalén. Así que ves, Roma casi condescendió al judaísmo e incluso les dio permiso para condenar a muerte a su propia gente. Y por eso Pablo podía decir esto, que los metió en prisión. Él votó para que los mataran. Bueno, ¿dónde estaba Roma? Nunca habrían permitido que eso le pasara a un gentil, pero ves, toleraban el judaísmo, y creo que lo expliqué en la clase anoche. La mejor explicación que he leído sobre eso es que los romanos tenían mucho respeto por las religiones antiguas, incluyendo sus propias mitologías y demás. Y el judaísmo era una religión antigua, pero ves, cuando el cristianismo apareció bajo el imperio romano, eso no era una religión antigua, eso era algo nuevo. Y así intentaron todas las maneras posibles acabar con ello. Y por eso los cristianos fueron objeto de una persecución tan masiva bajo Roma, y sin embargo los judíos no. Pero aquí quiero que veas eso. Pablo incluso relata en su propia experiencia cómo persiguió a esos creyentes judíos, pero seguían siendo judíos bajo la ley, y eso es lo que quiero que veas. Llegamos al capítulo 10. Demostraré que Pedro sigue siendo un guardián de la ley, pero eso es para otro momento. Está bien, sigamos. Versículo 15. Así que mientras Ananías está discutiendo todo esto con el Señor, que estaba aterrorizado por este hombre, el Señor dijo, versículo 15, ve tu camino. En otras palabras, no te preocupes por Ananías, sigue y haz lo que te estoy diciendo que hagas. Porque él, Pablo de Tarso, es un vaso escogido para mí, para llevar mi nombre ante ti. Ahora, ¿cuál es la palabra Gentiles? No has visto eso mucho antes, ¿verdad? Ha sido todo judío. Y aquí está el gran punto de inflexión en el libro de los Hechos. Voy a enviarlo, dice Dios, a los gentiles. Y por supuesto también va a ir a los reyes y a los hijos de Israel. Entonces, versículo 16, hambre, encarcelamiento, apedreamiento, naufragio, lo que sea. Y todo fue, creo, un recuerdo de cómo él mismo había hecho sufrir a tantos, porque Dios dice, le mostraré cuántas cosas grandes debe sufrir por mi nombre. En otras palabras, en el ministerio, y por supuesto finalmente fue martirizado por eso. Está bien, ahora versículos 18. Sigamos adelante. Y así Ananías se fue, entró en la casa, es decir, la casa que era de Judas, en el versículo 11. Entró en la casa de Judas, poniendo sus manos sobre él, dijo, hermano Pablo, el Señor, incluso Jesús. ¿Ves cómo ahora está enfatizando quién es el Señor, incluso Jesús, que se te apareció en el camino cuando venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo? Mira, eso aún no había sucedido. Versículo 18. Inmediatamente cayeron de sus ojos como si fueran escamas, recibió la vista al instante, se levantó y por supuesto
fue bautizado. No hay duda al respecto. Todavía estamos bajo esa economía judía que lo exigía. Entonces, en el versículo 19, y cuando recibió comida, se fortaleció, y luego Pablo estuvo ciertos días con los discípulos, es decir, con estos judíos creyentes en Damasco. Ahora el versículo 20, márcalo, subráyalo, haz algo para que no lo pierdas. Inmediatamente, en otras palabras, después de recibir fuerza, su vista, su bautismo, ahora está listo para actuar. Y ahora mira el texto de nuevo, porque te voy a lanzar otra sorpresa. Y de inmediato predicó a Cristo en el mercado. Predicó Cristo entre los gentiles. No. Y eso no es lo que dice. Tu Biblia dice lo mismo que Midá, y él predicó. Cristo. ¿Dónde? En la sinagoga. Entonces, ¿a quién está predicando? Judíos. ¿Ves? Él predicó a Cristo a los judíos. ¿Qué predicó? Que Él es el Hijo de Dios que murió por Él y resucitó de entre los muertos. No. Ahora, ¿qué estoy tratando de enfatizar? Incluso, Saulo de Tarso fue salvado bajo el Evangelio del Reino, creyendo en quién era Jesús. ¿Y quién era Él? El Hijo de Dios, el Mesías de Israel, el prometido del Antiguo Testamento, que viene a los judíos bajo el pacto, promesas. Eso es todo lo que entendía. Pero mira, eso era suficiente porque eso era todo lo que Dios había revelado en ese momento. Pero ahora recuerda, este hombre no va a seguir predicando solo a los judíos en la sinagoga. Dios tiene un camino para él entre los gentiles. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? ¿Va a tener que sacarlo de la ciudad? Él tiene que llevarlo a algún lugar donde pueda iluminarlo ahora sobre lo que quiere. Ahora, sigue leyendo lo que pasa. Versículo 21. Y de nuevo, recuerda el versículo 20. Fue la misma confesión que habló Pedro, que habló Marta, y que todos los demás, el eunuco etíope, todos dijeron lo mismo, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero eso no es suficiente ahora, así que lo vamos a sacar. Versículo 21. Así que todos los que lo oyeron estaban asombrados y decían, ¿no es este el que destruyó a los que invocaban este nombre en Jerusalén? ¿Quién invocó este nombre en Jerusalén? ¿Ves lo que enfaticé en los primeros capítulos de los Hechos? ¿En qué pusieron su fe? Su nombre. ¿Y qué indicaba su nombre? ¿Quién era Él? Él era el Cristo. Él era el Hijo de Dios. ¿Está bien? Y vinieron aquí con esa intención para que Él pudiera llevarlos atados a los sumos sacerdotes. Versículo 22. Pero Saulo aumentaba más en fuerza, confundiendo a los judíos. Mira, Él aún no va a los gentiles, pero está confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, probando que este Jesús era Él mismo, que Cristo. ¿Ahora está todo encajando? Este fue el propósito de esos 3 años milagrosos de ministerio terrenal, demostrarle a la nación de Israel quién era Él. Y para aquellos judíos que podían creer eso, tuvieron salvación y se convirtieron en discípulos. Se convirtieron en seguidores, ¿ves? Y así, esto es todo lo que incluso Saulo sabe en este momento, que Jesús era el Cristo, pero Dios tiene cosas más grandes para que él entienda. Y así tiene que sacarlo. ¿Y cómo lo hace? Oh, versículo 23. Me encanta todo esto. Quiero decir, esto es tan fácil de entender. Dios tiene que sacarlo. Ahora, él podría haberlo hecho como movió a Felipe. Sé que podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Usó circunstancias. De hecho, cuando la gente me pregunta, bueno, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? ¿Sabes cuál es mi primera respuesta? Las circunstancias. Cuando Dios te cierra una puerta en la cara, ¿qué se supone que debes darte cuenta? Oye, ese no es el lugar donde Él quiere que esté. Y cada vez que cierra una puerta, ¿qué hace?
Él abre otra y así sigues tus circunstancias, así como, por supuesto, las escrituras y la oración, pero Dios va a actuar en las circunstancias. Y eso es lo que está haciendo aquí. Van a surgir circunstancias que obligan a Saulo a moverse. ¿Y qué es? Después de eso, se cumplieron muchos días y los judíos tomaron consejo para matarlo. Hay una conspiración en marcha. No entre los judíos creyentes, sino entre los ortodoxos, los que todavía están donde estaba Saulo antes de su conversión. Versículo 24. Pero su plan estaba conocido por Saulo. Alguien dejó escapar el secreto y el viejo Saulo se enteró. Oye, hay un montón de judíos que quieren matarte. Ahora, esas personas eran tan normales en esos días como lo somos hoy. ¿Y qué hace Saulo? Oye, él hace planes para salir de Damasco. Versículo 24. Su plan estaba conocido por Saulo, y vigilaban las puertas día y noche para matarlo. Pero él, ¿no otra salida? Y así, los discípulos, los creyentes judíos, lo tomaron de noche y lo bajaron por la pared en una canasta. No tuvo que pasar por la puerta, y así él se va. Y por supuesto, Dios lo va a guiar. Ahora, entre el versículo 25 y el 26, tenemos un vacío aquí, yo lo llamo los 3 años. De nuevo tenemos que volver al libro de Gálatas para retomar esto. Hay un vacío de 3 años entre el versículo 25 y el versículo 26. Gálatas, una vez más. Capítulo. Y cuando la gente tiene dudas o se pregunta sobre mi enfoque de la diferencia entre Pedro y Pablo, normalmente solo les pregunto, lee Gálatas 1 y 2 con cuidado, despacio y con la mente abierta. No leas un comentario, no escuches lo que digo. Lee Gálatas, la palabra de Dios, capítulo 1 y 2. Y si eso no te abre la mente, entonces no veo cómo otra cosa lo pueda hacer. Está bien, Gálatas, ¿no? Bajemos al versículo 16. Eso es hasta donde llegamos en nuestro último programa, mientras mirábamos algunos de estos versículos, donde Pablo, ahora por supuesto muchos años después, está escribiendo esta pequeña epístola a los gentiles en Galacia y dice que revele a su Hijo en mí, para que yo lo predique entre los gentiles. ¿Quién fue eso? ¿Gentiles, los no judíos? Inmediatamente, en otras palabras, después de su conversión allá en Damasco. Ahora sabemos que hubo varios días involucrados, pero en términos de tiempo fue bastante corto. Y así usa el término, inmediatamente. No consulté ni con carne ni con sangre, ni cuando subí a Jerusalén para ver a aquellos que eran apóstoles antes que yo. ¿Ves todo eso? No volvió a Jerusalén para consultar con los 12, no volvió y le dijo a Pedro, oye, ponme al tanto. Estuviste con el Señor 3 años, estuviste con Él 40 días después de su resurrección. Póngame al tanto para que pueda salir y predicar con autoridad. Oh, lo hace tan claro. Él no hizo eso. No tuvo contacto con los 12 ni con el liderazgo en Jerusalén. Pero, dice versículo 17, pero fui a Arabia. Ahora tengo Arabia en el mapa aquí abajo, o el Sinaí. Y así, desde Damasco, se dirigió, estoy seguro, al monte Sinaí en Arabia. Ahora, la razón por la que hago eso es pasar la página, o así, en Gálatas, al capítulo 4. Donde por supuesto está usando la alegoría de Ismael e Isaac. Y no tenemos tiempo para entrar en eso, pero solo mira la geografía que aparece en el versículo 25. Simplemente geografía sencilla. Versículo 25, porque esta Agar es el monte Sinaí. ¿Dónde? En Arabia. El monte Sinaí en Arabia. Ahora, si regresan entonces de nuevo al capítulo 1, sabiendo que el monte Sinaí fue el lugar donde Dios le dio la ley a Moisés, ¿no es apropiado sentir eso? Este es el lugar en Arabia que Dios llevó a Pablo ahora para revelarle las doctrinas de la gracia. 3 años en un seminario privado. Nadie
que él y el Señor, hasta donde sabemos, eso es un largo tiempo. Pero, chico, te diré algo. Tenía mucho que absorber. Y como consecuencia, durante estos 3 años de estar a solas, en profunda meditación y reflexión con el Señor ascendido, de ahí sale este apóstol ahora preparado para ir a los gentiles, no con el judaísmo, no con la ley, sino con la gracia y su sabiduría divina, no solo con el evangelio del reino de que Jesús era el Cristo, sino con el evangelio de la gracia, que es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que murió por nuestros pecados, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. ¿Ves la diferencia? Y eso es todo lo que Pablo puede escribir. Eso es todo de lo que puede hablar. Ahora, mantén tu mano en Gálatas. Recibí una carta otra vez el otro día que decía, bueno, nunca entendió Pedro las revelaciones de Pablo, su singularidad. Como apóstol, sí, lo hizo. Tomó un tiempo, pero volvamos a su pequeña epístola, 2 Pedro, capítulo 3. Y de nuevo, probablemente los hemos leído más de una vez en este programa, pero ha pasado un buen tiempo. Y ahora, por supuesto, Pedro está escribiendo esta pequeña epístola justo poco antes de que sea martirizado, alrededor del 66 o 67 de Cristo, o alrededor de 30 años después de la conversión de Pablo. El tiempo sigue avanzando. Quizás no tan rápido como hoy en día, pero el tiempo aún pasaba, y así han pasado 30 años desde que Pedro y Pablo se encontraron por primera vez en Jerusalén, hasta ahora que Pedro escribe su epístola, son de Pedro capítulo 3, y vamos al versículo 15, y mira lo que dice Pedro, y cuenta, entiende, que la paciencia de nuestro Señor es salvación. Bueno, de eso se trata todo este libro, ¿no? Comenzando en Génesis, tan pronto como el hombre cayó, ¿qué es lo que Dios comienza a poner sobre la raza humana? Un plan de salvación. Él no quiere que nadie perezca, pero no siempre ha sido así. Caín y Abel ciertamente no entendían la crucifixión, pero Abel hizo lo que Dios dijo que hiciera. Moisés y la ley no entendían lo que llamamos el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, pero ellos hicieron lo que Dios les pidió o les dijo que hicieran. Está bien, ahora mira lo que dice Pedro. La paciencia de nuestro Señor es salvación, así como nuestro amado. ¿Ves dónde está poniendo Pedro a Pablo? No como un hereje, sino como alguien que ahora ha sido parte integral de los mismos trabajos de Dios, como nuestro amado hermano Pablo, también según la sabiduría adquirida. ¿Fue Pablo a un seminario? No. ¿Cómo lo consiguió? Se le dio por revelación y así la sabiduría que se le dio, él les ha escrito. Ustedes, sus epístolas. Ahora el siguiente versículo, así, como en todas sus epístolas. Ahora, ¿qué parte de tu Biblia es esa? ¿Romanos hasta Hebreos? ¿Romanos hasta Hebreos? Ese es el corazón, nuestro Nuevo Testamento. Así como en todas sus epístolas, hablando de estas cosas, salvación, en cual. Ahora mira esto, en las que hay algunas cosas difíciles de entender. 30 años después, Pedro todavía tiene problemas, pero tiene que estar de acuerdo. Pablo está en el camino correcto. Ahora, ¿por qué era difícil para Pedro entender? Él estaba empapado en el judaísmo. Él estaba empapado en el legalismo. Y sabes, esto es lo que es tan difícil para la gente, incluso hoy en día. Es como sacar muelas, ver a alguien salir del legalismo y entrar en la gloria de la gracia de Dios. Casi pelean con uñas y dientes. Y Pedro no, era diferente. Bendito sea su corazón. Sabes, tengo muchas ganas de ver a Pedro. No creo que vaya a ser mucho más largo. Todos nos vamos a estar conociendo unos a otros. Pero Pedro todavía no podía comprender del todo que Dios
salvaría a esos paganos sin al menos venir a abrazar el sistema mosaico, cumplir la ley, la circuncisión y todo lo demás que exigían de un prosélito, pero salvarlos por gracia, sin nada más? Vaya, era difícil. Así que Pedro dice, en estas cartas de Pablo hay cosas difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables lo tergiversan. ¿Lo están haciendo? Mejor que lo creas. Mejor lo creas. Oh, todavía están tergiversando las escrituras, ¿ves? Como también hacen con las otras escrituras. Y para su propia destrucción. ¿Ves lo que Pedro está diciendo? Pedro está diciendo, mira, si quieres salvación hoy, dice, vuelve a los evangelios. No dice que vuelvas al ministerio terrenal de Cristo. Pedro no dice que vuelvas a Pentecostés y a mi gran sermón. Pedro no dice que vuelvas a lo que le dije a Israel. Pedro dice que vayas a las epístolas de Pablo y en ellas encontrarás la salvación. Ya se encontrarás la. Por un momento que nos queda, volvamos a Gálatas 1, versículo 17 de nuevo. Entonces él dice, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Como dije, creo que él bajó al monte Sinaí. Y luego, ahora, esas son las únicas 2 o 3 palabras que me desconciertan y no las voy a ignorar. No voy a sacarlas, pero de alguna manera están ahí por una razón. Pero si se hubieran dejado de lado sería mucho más fácil, pero no lo es. Y él dice, regresé de nuevo a Damasco y luego, después de 3 años, subí a Jerusalén. ¿Ahora ves de qué estoy hablando? Si Pablo no hubiera tenido esas 3 o 4 palabras, regresé de nuevo a Damasco. Entonces podría seguir la idea de que él salió de Damasco por la pared en una canasta. El Señor lo llevó al Sinaí en Arabia. Y luego, a partir de la experiencia en el Sinaí, con todas estas nuevas revelaciones, sería lógico esperar eso. Se detuvo en Jerusalén, visitó a Pedro, subió a Cesarea, probablemente tomó un barco hacia el río que venía de Cilicia y regresó a su ciudad natal de Tarso. Y así, esa es la ruta que Pablo tomará ahora al comenzar su ministerio. Luego a los gentiles en su área natal. Ahora, solo un versículo más y luego vamos a tener que parar. Pero dice, aparte de los apóstoles, no vi a ninguno, excepto Santiago, el hermano del Señor. Eso fue todo. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios de Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 7452. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.